Formado de metales. Mi nombre es Erika Carapia Hurtado y voy a hablar del tema formado de metales. Formado de metales. El formado de metales se utiliza en el proceso de manufactura en el cual se aplica en deformaciones plásticas para cambiar la forma de las piezas metálicas. Conformado plástico. Los conformados plásticos son todos aquellos procesos que se buscan generar forma a metales de tal manera que su volumen y masa se conserve desplazándose las partículas de una posición a otra. ¿Cuál es la importancia? Decimos que el acero es uno de los metales más duros que existen, pero en verdad no es el metal sino la aleación que tiene. Esto quiere decir que el acero no existe en la naturaleza, sino que es una construcción humana y se utiliza para elaborar múltiples artículos en diferentes formas y fabricando en serie, haciendo que su demanda se incremente dependiendo de sus características mecánicas que posee el material, al igual que su gran maleabilidad y ductibilidad. A continuación voy a mostrar un cuadro sinóptico del proceso de conformado. El proceso de conformado se divide en dos, que son operaciones de formado o preformado y operaciones de deformación volumétrica. El primero que nombré, que es la operación de formado o deformado, se divide en doblado, corte y embutido. Y el corte a su vez se divide en cizallado y troquelado. También estamos hablando de que las operaciones de deformación volumétrica, estas se dividen en laminado, formado y de extrusión. Operaciones de formado o conformado. A continuación vamos a dar una breve explicación de estas operaciones de formado o conformado. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos, si son mayores a 90 grados, cerrados, que si son menores a 90 grados, o rectos. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Corte. El corte, como su nombre lo dice, es el corte del metal. Y este corte, a su vez, se divide en cizallado y troquelado. El cizallado es la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea recta entre dos bordes de corte. Se utiliza típicamente para reducir grandes láminas o secciones más pequeñas para operaciones posteriores de prensado. El troquelado, se define como un proceso mecánico de producción industrial que se utiliza para trabajar en frío, lámina metálica y fábrica completa o parcialmente piezas por medio de una herramienta, troquel, conformado por un punzón y una matriz, también llamada macho, hembra, respectivamente. También vamos a hablar del embutido. El embutido es el embutido de chapas metálicas, es uno de los procedimientos más comunes. Elaboración de piezas huecas y para diversas aplicaciones, que van desde el hogar, la oficina y la industria en general. En la figura se presenta la forma que se realiza el embutido. A continuación vamos a hablar de las operaciones de deformación volumétrica.
Las operaciones de deformación volumétrica se dividen, como ya lo mencionamos, en laminado, forjado y de extrusión. Laminado es un proceso industrial de conformación de metales en el que un material metálico se produce entre uno de los pares de rodillos para reducir su espesor y hacerlo más uniforme. Forjado es uno de los procesos de fabricación que da forma, como su nombre lo dice, forjado, al metal utilizando fuerzas de compresión y un martillo, casi siempre un martillo mecánico o una matriz. El martillo da lo que llamamos un golpe y el proceso de forjado se clasifica en función de la temperatura, como forjado en frío, templado o caliente. La extrusión es un proceso mediante el cual se hace pasar a presión una barra lingote de metal por una matriz de diseño especial para producir tubos huecos u otros perfiles de alta definición. La extrusión de metales se lleva a cabo a distintas temperaturas según el metal a procesar. Los procesos de fabricación de productos se dividen en fusión de la materia prima, eliminación del exceso de carbono. El proceso es afinación o agitación, formación de metales y tratamientos térmicos, cortar y dar forma y aplicación de acabados. Esto es el proceso que nos lleva a nosotros a hacer un metal o hacer una olla o hacer algún utensilio de aluminio, metal o de acero. El acero, aquí tenemos otro tipo de distribución, es el forjado, como ya lo habíamos hablado. La extrusión, aquí estamos dando unos pequeños ejemplos de la extrusión, del laminado, cómo se lamina el acero, del embutido, y aquí van otros ejemplos de laminación, forjado, extrusión y embutido. Ese es el proceso de conformado metálico. Aquí nos damos cuenta cómo necesitamos de una plancha muy grande para hacer el forjado o laminado. Y también el trabajo en frío, como lo mencionamos, se refiere a trabajar en temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor a la resistencia de cedencia original del metal, produciendo a la vez una deformación, y las características son mejor precisión, mejor tolerancia, mejor acabado. Este trabajo en frío también lleva un proceso de laminación, destrucción, estampación y forja. Y aquí estamos viendo, como ya lo mencionamos, la laminación. Es un procedimiento que se emplea para hacer láminas de los aceros más blandos. La mayor parte del laminado se realiza en laminadoras de 4 rodillas y de racimo o planetario. La extrusión se obliga a una posición del acero colocada en un fondo a la matriz, a deformarse plásticamente, extendiéndose en las paredes de esta y del punzón de que la comprime. La estampación: actualmente es posible estampar en frío aceros aleados bajo ciertas condiciones. Esta consiste básicamente en un recorrido previo y una preparación suficiente de la superficie. Asimismo, es imprescindible usar prensas hidráulicas de ciclo de trabajo que permiten dosificar al máximo el esfuerzo de deformado. Y la forja: estos términos se refieren a los métodos de trabajo en frío por una naturaleza de compresión o impacto que causa que el acero fluya alguna forma determinada con el diseño de los datos. Y bueno, esto es